Una, dos, tres. Conceptos básicos y principios de la toxicología. La toxicología es la ciencia que estudia los efectos nocivos de las sustancias químicas, físicas o biológicas. Pueden tener en los organismos vivos, especialmente en los seres humanos. Este campo busca comprender, prevenir y mitigar el daño causado por agentes tóxicos, evaluando tanto los riesgos como los mecanismos implicados en sus efectos. Uno, tóxico y toxina. Tóxico es cualquier sustancia que al entrar en contacto con un organismo vivo puede producir efectos adversos o causar daño. Por ejemplo, los venenos químicos como el cianuro o el arsénico. Toxina. Toxina es un principio específico del tóxico que es producido de forma natural por los organismos vivos, como por ejemplo las bacterias, hongos, plantas o animales. Dosis. La dosis es la cantidad de la sustancia a la que un organismo se expone. Es uno de los factores más determinantes en la toxicidad de una sustancia. Según Paracelso, la dosis hace el veneno. 3. Toxicidad. La toxicidad se refiere a la capacidad intrínseca de una sustancia para producir daño. Puede variar dependiendo del organismo afectado, la vía de exposición y la duración de la misma. 4. Exposición. La exposición es el contacto que tiene un organismo con un agente tóxico. Puede clasificarse en aguda, que es un contacto de corta duración, o crónica, que es una exposición prolongada durante semanas, meses o incluso años. 5. Relación dosis-respuesta. Describe cómo los efectos adversos de una sustancia se intensifica a medida que aumenta la dosis. La curva dosis-respuesta de un concepto fundamental de toxicología se utiliza para determinar los niveles de exposición. 6. Dosis letal. De una cantidad de sustancia que causa la muerte en un 50% de la población experimental, este parámetro es útil para comparar la toxicidad de diferentes sustancias. 7. Efectos tóxicos. Los efectos de un tóxico pueden ser locales, limitados en un lugar de contacto, o sistemas, afectando a órganos o a sistemas alejados del punto de exposición. Pueden ser reversibles o irreversibles. Reversibles el daño desaparece, irreversibles el daño persiste. 8. Factores individuales. La toxicidad de una sustancia puede variar dependiendo de los factores como la edad, el sexo, la genética, el estado de salud y la sensibilidad del organismo. Sinergismo y antagonismo. Sinergismo, cuando la combinación de dos sustancias aumenta sus efectos tóxicos. Antagonismo, cuando una sustancia reduce los efectos tóxicos de otra. Efectos acumulativos. Algunos tóxicos se acumulan en el organismo con el tiempo, por ejemplo, metales pesados como el plomo o el mercurio, lo que puede resultar en efectos tóxicos o incluso con incluso exposiciones bajas. Especificidad del organismo. Las diferentes especies reaccionan de manera distinta a los tóxicos debido a las variaciones metabólicas y fisiológicas. Por esta razón, los estudios toxicológicos en animales deben interpretarse con cuidado ante la explotación a humanos. La toxicología como una ciencia va a ser la disciplina que integra los principios de la biología, química y farmacología, ciencias ambientales. Su objetivo principal es proteger la salud humana y ambiental, comprender y regular los principios asociados. Los efectos indeseables abarcan cualquier resultado no deseado de la exposición a una sustancia química. Esto puede incluir respuestas inesperadas que no necesariamente son perjudiciales. Por ejemplo, un medicamento diseñado para aliviar el dolor podría provocar somnolencia, un efecto indeseable pero no dañino. Como podemos ver aquí en la imagen, una persona después de tomar un fármaco se va a sentir somnolienta. Obviamente va a ser un efecto que no va a ser del agrado para el paciente, pero no lo va a perjudicar ni va a ser dañino. Estos efectos son particularmente comunes en medicamentos donde se puede observar reacciones como cambios en el apetito, molestias gastrointestinales o incluso sensaciones de euforia en algunos casos. Aunque estas reacciones no son peligrosas en sí mismas, pueden alterar la experiencia del usuario o complicarlo en su rutina diaria. Es importante destacar que los efectos indeseables no siempre son predecibles. Pueden variar entre individuos debido a factores como la genética, el estado de salud, la edad o incluso la interacción con otras sustancias. Y tenemos varios ejemplos. Si es que es hombre o mujer, todos esos factores pueden alterar la experiencia. Por esta razón, los estudios toxicológicos y clínicos juegan un papel esencial para identificar y minimizar estos efectos. Aunque un producto llegue al mercado, además, comprende que estos efectos ayudan a las personas a tomar decisiones informadas sobre el uso de productos químicos y medicamentos. Eh,
A diferencia de los efectos adversos, estos implican un daño directo o perjudicial a la salud, como los efectos indeseables, pueden ser simplemente inconvenientes. Sin embargo, en contextos específicos, como la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria pesada, un efecto indeseable leve, como la somnolencia, puede representar un riesgo significativo. Por eso se ha tomado la precaución de cada medicamento o en cualquier clase de pastilla se implemente el ejemplo práctico de las prohibiciones para identificar estos efectos. Es más una consecuencia eventual del mecanismo de acción del mismo. Por ejemplo, la diarrea de la toma de antibióticos por el barrido de la flora bacteriana. El efecto adverso son aquellas reacciones inesperadas tras la administración de un fármaco a dosis diagnósticas, terapéuticas o profilácticas. Se divide en tipo A y tipo B. El tipo A son reacciones inesperadas pero predecibles y el tipo B son respuestas exageradas del organismo. Mejora tu práctica clínica con Lexia Medicina General. Efectos adversos de la toxicología farmacológica. La toxicología farmacológica se ocupa de los efectos dañinos que los fármacos o sustancias químicas pueden causar en el organismo. Estos efectos adversos pueden ir desde reacciones leves como náuseas hasta complicaciones graves, en este caso un daño al hígado. Causas de estos efectos adversos. Como primero, una dosis excesiva. Tomar más medicamento de lo recomendado puede ser letal. Interacciones entre medicamentos. Combinar varios fármacos puede potenciar la toxicidad. Y un metabolismo individual. Factores genéticos influyen en la reacción al fármaco. Órganos afectados. Como tres principales órganos afectados tenemos al hígado, al riñón y al sistema nervioso, que en este caso es el cerebro. El hígado con toxicidad tendría una enfermedad llamada hepatotoxicidad, mientras que los riñones será nefrotoxicidad y el cerebro neurotoxicidad. Factores de riesgo a esto puede ser una edad avanzada, ya que tiene mayor susceptibilidad a toxicidad hepática, renal y neurológica. También puede ser entre enfermedades preexistentes como insuficiencia renal, hepática o neurológica que va a agravar los efectos. Interacciones con medicamentos, el uso combinado de fármacos puede aumentar la toxicidad y la duración de un largo tratamiento. Tenemos diferencias entre lo que es efectos adversos y efectos indeseables. Tanto en la gravedad va perjudicial y puede ser tan grave, mientras que los indeseables no necesariamente son dañinos. En un aspecto de naturaleza, los efectos adversos tienen una reacción nociva, mientras que los indeseables tienen una reacción inesperada y no siempre son graves. En el aspecto clínico, los efectos adversos están asociados a dosis terapéuticas y los indeseables pueden ser un efecto no planeado. En un aspecto médico, pueden requerir intervención médica, mientras que los indeseables generalmente no es crítico.